Amigas, amigos, tenemos una visita. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Ana Arzoumanian, abogada. Bienvenida, Ana. Gracias. Abogada, para que voy a leer que tenés unos cuantos títulos: poeta, ensayista y traductora, ¿es así? Gracias. Me encanta, bienvenida, ¿eh? Aquí está el libro para ustedes. Muy bien, muy bien. Y aparte sos profesora, ¿no? También. Sí, sí. ¿Dónde estás dando...? De Derecho y de la Maestría de Escrituras Creativas. Muy bueno, qué bueno, qué interesante. Y aparte fuiste premio Perfil en el 2025. Sí, de pensamiento crítico internacional alrededor de lo que sucede en el mundo en el ámbito político y cultural. Qué interesante, muy interesante. Gracias por la invitación. No, un placer recibirte, por supuesto. Y ahora, digamos, hablamos de un tema hoy que tiene que ver con la inteligencia artificial, que está, nosotros hablamos mucho de eso, de hecho en nuestros títulos están hechos con inteligencia artificial. ¿Qué tenés para decirnos con respecto a eso, para que la gente que nos ve, nuestros espectadores, lo entiendan de una manera más fácil? ¿Es revolucionario o no? Es una revolución, es muy significativa, porque nos cambia completamente nuestro modo de convivir, de relacionarse, nuestros afectos, cambia el modo de hacer política, claro, cambia el modo de ver el mundo, cambia la economía, la estructura social, cambia la televisión también. De hecho, hemos presentado un libro, por ejemplo, con cascos virtuales, uno de los primeros libros que se han presentado acá en Buenos Aires el año pasado, sí, con la productora Toximedia. La productora Toximedia arma una aplicación y genera un canal de televisión. Mirá, en el cual hay programas de enseñanza, por ejemplo, de literatura y realidad virtual. Entonces cambia el modo de enseñar, el modo de aprender, el modo de comportarse con la imagen. Claro. Bueno, estamos en un mundo de la imagen, ¿no? Absolutamente, eso desde ya, y todos tenemos acceso a la imagen, sí, no solamente claro, los que estamos frente a una cámara, sino que con un teléfono cualquiera ya tiene acceso a eso y esto también cambia todo. Pero te pregunto, el trabajo, la fuerza laboral, ¿cambia? Que esto es una de las grandes preocupaciones en el mundo, ¿no? Y totalmente, también totalmente. Justamente leía un artículo que le han hecho una entrevista al neurobiólogo Martorell. Y él decía, le preguntaban, por ejemplo, en el momento de la Revolución Industrial, cuando estaba el herrero y el artesano junto a su caballo, y ya no iba a ser más esa herrería, porque bueno, el caballo iba a dejar de tener esta función de transportar los elementos. Ahora estamos ¿en qué momento? ¿En el momento del herrero o en el momento del caballo? ¿Quién está en el lugar del cambio total? Y este pensador dice, no es del herrero, porque en definitiva el herrero hizo otras actividades, sino del caballo. Es decir, mirá, ese elemento que ya no tiene utilidad, ya no es ese útil que claro, servía para el transporte o para la comunicación, y que termina siendo, bueno, o deportivo o pintoresco. Bueno, este es el lugar que nos corresponde a todos dentro de nuestros trabajos, ¿no? Eso es fuerte lo que decís. Hay un cambio radical. Por eso, lo que estás diciendo es muy fuerte, porque digo, el caballo era justamente para llevar carga en un carro, ¿no? Dejó de usarse cuando empezó la parte de los motores, digamos, ¿no? Y el caballo queda a un costado para otro tipo de actividades. Entonces tiene que haber... Pero quiero ver la parte positiva de esto, es que uno tiene que renacer de otra manera, ¿eso sería? Y claro que hay una parte positiva, no es apocalíptico como se pinta, porque de hecho, por ejemplo, cuando pensamos en cuestiones quirúrgicas, operaciones que un cirujano desde China puede hacer en otro medio y en otra geografía, con estas maravillas de la ciencia que tienen como adelantos significativos. Claro. Esto es parte también del medio que nos de lo positivo. Claro, que un médico pueda operar desde Beijing. Por ejemplo, cualquier cosa, sí. Pasa que también uno no puede dejar de pensar en todas las tareas que van a quedar en el camino. Exactamente. ¿O no? Las tareas, la guerra también, los soldados, los cibersoldados, las ciberarmas, bueno, los escritores, también los artistas, porque hay una función, una manera de diagramar, de diseñar una actuación dentro del campo de la inteligencia artificial. Es decir, bueno, tenemos que tener cintura para que no nos autoeliminemos, ¿no? Porque si inventamos, porque la IA la tiene que dirigir seres humanos, digo. Exactamente. Pero si eso se nos viene en contra, puede ser... Y porque hay datos que en realidad la IA está formada por datos generados por las personas, pero también hay datos sintéticos. Entonces, datos generados por otros datos, donde ya lo humano está súper al margen,
Y eso es, bueno, si se quiere, entre comillas, peligroso. Perdón, sí, ya me quería hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntarle justamente porque me ha pasado de consultar y si realmente se puede confiar hoy por hoy, no sé en el futuro, pero hoy por hoy se puede confiar en la información que da la inteligencia artificial. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos inteligencia artificial en realidad es una acción, una actividad de empresas. Empresas que están generadas en Silicon Valley, empresas norteamericanas en general, que tienen la cultura norteamericana, que tienen la mirada norteamericana. Entonces también tenemos que pensar qué es de la soberanía tecnológica, qué es un país frente a esto, ¿no es cierto? Si solamente el país tiene los límites geográficos o tecnológicamente deja de ser soberano. Eso es muy interesante porque es una manera de invadirte sin invadirte. Sin estar presente. Pero por eso, y una pregunta clave en esto, que a todo lo que estás diciendo, de lo que te preguntó Yami, digo, esa invasión también es cultural, entonces. Claro, completamente. O sea, cambia la cultura. Completamente, porque si bien la respuesta de la inteligencia es según el idioma que uno utilice y según la manera y el modo que uno utilice, igual la cultura es la inglesa. Conceptos, ¿no? Claro, la forma de comunicarse, esta forma, cortés, esta cierta cortesía, avalar todo lo que uno le pregunta o uno programa. Esto es parte de la cultura también norteamericana. Incluso dicen que da mejores resultados o respuestas en idioma anglosajón, incluso que en el español, ¿no? Como que es una herramienta idiomática, pero que tiene un sesgo, ¿no? Determinado. Sí. Tremendo, pero digo, a mí esta parte es la parte que más me cuesta, ¿no? Porque decís, si es una manera de teledirigirnos a nosotros con cierta... es una invasión cultural desde todo punto de vista. Ceci, ¿querías preguntarle algo? Sí, un poco tiene que ver con esto de la aceleración que lleva todo, porque quizás lo que pensamos que iba a tardar un tiempo, va como que pasa ya. Y hoy estaba leyendo un poco como que la inteligencia artificial, y perdón si estoy diciendo una barbaridad, pero de esas nanos, como que había empezado a pensar por sí sola, digamos. No sé si se dice de esa manera, pero puede de esa manera... ¿Es así? Tiene conciencia y no tiene sentimientos, digamos. Hay como un procedimiento. Igual, de todas maneras, se está viendo a ver si realmente no siente, porque si tiene conciencia y piensa, el pensamiento también es sensación. Y entonces están los investigadores y sobre todo el CONICET trabajando sobre esta cuestión neurobiológica. Si en este procesamiento del lenguaje hay una carga afectiva. En realidad, yo no soy especialista en neurobiología, pero sí me interesa todos los efectos que estas cuestiones tienen en la cultura. ¿En la cultura qué es? Bueno, el arte, la política, la subjetividad. El viernes estuve en un amigo mío que me lleva todo esto, que le preguntó a la inteligencia artificial, después de hacer la cocina como la inteligencia artificial dijo, todo. La dieta como la inteligencia... Le preguntó cómo lo veía él. Y la inteligencia artificial le respondía, o sea... Espejito, es el de Blancanieves. Por eso, tóxico. Pero digo, ahora Ana, tu mirada objetiva. ¿Hay un futuro, digamos, apocalíptico o hay un futuro...? No creo que sea. No, apocalíptico no, porque todo esto nos lleva a ayornarnos como sociedad. Como civilización. En definitiva, no podemos resistirnos a esto. Estamos inmersos acá y como toda revolución, no es que nace hoy. Esto viene de hace un montón de tiempo preparándose. De hecho, estaba pensando, el gran pensador de las imágenes decía que la reina Isabel de Inglaterra, cuando ella asume, casi todo el planeta vio su asunción por la televisión. Es decir, ya desde ahí la política y la imagen empieza a tener una relación. Y bueno, eso es el paso a paso. No es que hoy aparece esto. No. Esto es una seguidilla de cosas y bueno, lo que pasa es que, como decía la compañera Cecilia, la aceleración, el aceleracionismo, ¿no? Esto la velocidad. Chicos educados ya. Total. Ana, es un placer charlar con vos. Ese libro... Este libro lo presentamos en la Feria del Libro. ¿Cuándo? Ahora, justamente el viernes va a haber una mesa sobre revistas literarias e inteligencia artificial. Es un libro de Leviatán, es un libro de
editorial Leviatán. Sí. Y tiene imágenes también de la artista plástica Patricia Sterenberg. Excelente, Ana. Este es para ustedes. Sí, sí, por supuesto. Ahora si lo firmás, Claro. lo recibimos con mucho gusto. Gracias por venir. Un fuerte aplauso, no te vayas todavía. Gracias. Para la doctora Ana Arsoumanian, ¿Bien pronunciado? Muy bien. Excelente, gracias por venir, en serio. Nos vamos a un corte así de chiquitito y volvemos con mucho más. Estamos en Luna, ya venimos.